Señores, pues en las negociaciones es cuánto das de esto a cambio de esto otro, ¿sí o no? Quienes han estado aquí negociando en la vida, que siempre se negocia en todo, hasta con los hermanos de uno negocia, quién trapea o quién barre, quién lava los trastes o quién sacude, pues imagínense en el plano de los estados, en el plano de los gobiernos, pretender que Rusia, que tiene armas nucleares, solo ceda y ceda, pero a cambio no le cumplen nada, ni siquiera uno de los puntos que le habían prometido y por escrito. Entonces fueron muy inteligentes los latinoamericanos al evitar que les metieran un gol los europeos y que al final quedara el apoyo a la iniciativa sobre la exportación de cereales por el Mar Negro y la labor realizada del secretario general de Naciones Unidas para su prórroga. Pero esto de la prórroga incluye también cumplirles de manera velada las exigencias y los compromisos adquiridos por la ONU también con Rusia. Y finalmente cierra esta declaración diciendo: respaldamos todos los esfuerzos diplomáticos que busquen lograr una paz justa y duradera en consonancia con la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas, y esto se les ha olvidado a los europeos, la Carta de Naciones Unidas lo que dice es que el único órgano internacional que puede sancionar a algún país infractor es el Consejo de Seguridad. Desafortunadamente, el Consejo de Seguridad sigue respondiendo a un orden internacional de los años 40 y 50. ¿Por qué? Porque este órgano de las Naciones Unidas se compone de 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes. ¿Cuáles? Los 3 ganadores de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y sus 2 free riders. ¿Quiénes son los 3 ganadores? Reino Unido, Estados Unidos y principalmente la Unión Soviética, hoy sustituida por Rusia, más el free rider, el que siempre pierde las guerras, pero por alguna razón siempre queda del lado de los ganadores, Francia, y en aquel momento China, que había sido fácilmente derrotada por Japón, pero quedó derrotado Japón, aplastado con aquellas bombas nucleares que le lanza Estados Unidos, y para prevenir futuras adversidades incorporan a China, pero no la China continental, sino la China Taipei, alias Taiwán, en la esperanza de que en algún momento la derecha de Chiang Kai-shek pudiera derrotar a la izquierda comunista de Mao Zedong, pero finalmente Mao Zedong se impone en aquella guerra civil que tienen las chinas y finalmente la derecha china, la derecha pro-occidente, queda reducida nada más a Taiwán, cosa que genera que en 1972 Richard Nixon, por cierto, que ya tiene 100 años este viejito y todavía pudo ir y todavía sigue lúcido. Me refiero a Henry Kissinger, el ex asesor de seguridad nacional, que también fuera jefe de la diplomacia de Estados Unidos, hiciera toda esta gestión para que China y Estados Unidos se acercaran. Bueno, Richard Nixon visita China, después los chinos visitan Estados Unidos y hacen cambalache, entra al Consejo de Seguridad esa China continental que está ahora, y entonces son esos 5 miembros permanentes que cualquiera de ellos tiene la capacidad del veto, es decir, tiene que haber consenso en cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene que haber consenso, voto por unanimidad de estos 5. Si alguno vota en contra de una resolución, ya no importa que otros 10 no permanentes voten a favor de algo, con que uno solo vete, con eso se acaba la resolución. Entonces, claro, esta idea además tiene un origen en Stalin, que al verse rodeado por los ganadores de la guerra, subordinados a Occidente, dice, estos me van a estar mayoriteando democráticamente, entonces venga la figura de la unanimidad y finalmente, si uno se opone, entonces ya no pasa nada, se congela la resolución. Y si uno de los implicados, de hecho sucede muy a menudo, cuando uno de los implicados, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hace algo que quebranta las reglas internacionales, pues es complicado que después en el Consejo de Seguridad pues se sancione a sí mismo, ¿verdad? Terminan vetando las resoluciones. Por eso, señores, es que
por todas las críticas que se le hagan a Naciones Unidas, yo la principal que haría es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe ser reformado sí o sí, y el Consejo de Seguridad debe, así literalmente se los digo, debe cambiar, eliminar esa figura del veto, pues porque no es justo que hablen todo el tiempo de democracia y a la hora de la verdad de 15 miembros con que uno vete la resolución, si ese uno es de los miembros permanentes de estos 5 que ya les mencioné, Reino Unido, China, Francia, Estados Unidos o Rusia, ya no pase la moción. Entonces, cuando dicen, pues apoyamos una paz que se sustente en lo que dicta Naciones Unidas, pues ya de entrada estamos pensando en un orden que pues fue pensado hace 70, 80 años, pero que se necesita rejuvenecer.